Queridos hermanos y hermanas, hoy comenzamos un camino especial, un camino donde vamos a acompañar a Jesús en su entrega, en su amor y en todo lo que vivió por nosotros. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías, capítulo 50, versículo del 4 al 7. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados. El Señor Dios me ha abierto el oído, y yo no me he rebelado ni me he echado atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. Mi Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido. Por eso ofrecí el rostro como pedernal, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlaban de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores. Me taladran las manos y los pies. Puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía. Ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Versículo del 6 al 11. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte,
y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 26, versículo del 14 al 27 y 66. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué están dispuestos a darme si se lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas. Y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los acimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: vayan a casa de fulano y díganle: el maestro dice, mi momento está cerca. Deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él. Pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús cogió pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y cogiendo un cáliz pronunció la acción de gracias y se lo pasó diciendo: beban todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por todos para el perdón de los pecados. Y les digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta el día que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Cantaron el salmo y salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo:
Esta noche van a caer todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro replicó: aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús les dijo: te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante 3 veces, me negarás. Pedro le replicó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo: me muero de tristeza, quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible, que pase y se aleje de mí ese cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿no han podido velar 1 hora conmigo? Velen y oren para no caer en la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por 2ª vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez, los encontró dormidos, porque estaban muertos de sueño. Dejándolos de nuevo, por 3ª vez, oraba repitiendo las mismas palabras. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: ya pueden dormir y descansar. Miren, está cerca la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente, con espadas y palos. Mandó por los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que yo bese, ese es, deténganlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y lo besó. Pero Jesús le contestó: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús
y le echaron mano para detenerlo. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: envaina la espada. Quien usa espada, a espada morirá. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces no se cumpliría la escritura que dice que esto tiene que pasar. Entonces dijo Jesús a la gente: han salido a prenderme con espadas y palos como a un bandido. A diario me sentaba en el templo a enseñar, y sin embargo no me detuvieron. Todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los letrados y los senadores. Pedro los seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando dentro, se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y el consejo en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo entregaban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente, comparecieron 2 que declararon: este ha dicho, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: no tienes nada que responder. ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti? Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús respondió: tú lo has dicho. Más aún yo les digo, desde ahora verán que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acaban de oír la blasfemia. ¿Qué deciden? Y ellos contestaron: es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: haz de profeta, Mesías.
dinos quién te ha pegado. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: ¿también tú andabas con Jesús el Galileo? Él lo negó delante de todos, diciendo: no sé qué quieres decir. Y al salir al portal, lo vio otra y dijo a los que estaban allí: este andaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento: no conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron: seguro tú también eres de ellos, se te nota en el acento. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús. Y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces el traidor sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y senadores, diciendo: he pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Pero ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Los sacerdotes, recogiendo las monedas, dijeron: no es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo escrito por Jeremías el profeta. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como le había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: tú lo dices. Y mientras le acusaban los sumos sacerdotes y los senadores, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿no oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado.
Por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los senadores convencieron a la gente que pidieran el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿y qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Contestaron todos: que lo crucifiquen. Pilato insistió: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban más fuerte: que lo crucifiquen. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia del pueblo, diciendo: soy inocente de esta sangre, allá ustedes. Y el pueblo contestó: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotado, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: salve, Rey de los judíos. Luego lo escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella en la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron un hombre de Cirene llamado Simón, y lo forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con miel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echando las suertes,
y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es el Rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían meneando la cabeza: Tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes con los letrados y los senadores se burlaban también diciendo: A otros ha salvado, y él no se puede salvar. ¿No es él el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. ¿No ha confiado en Dios? Si tanto lo quiere Dios, que lo libre ahora. ¿No decía que era hijo de Dios? Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó: Elí, Elí, lama sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: A Elías llama este. Uno de ellos fue corriendo. Enseguida cogió una esponja empapada en vinagre y, sujetándola en una caña, le dio de beber. Los demás decían: Déjenlo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se rasgaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: Realmente este era hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderle, entre ellas María Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los Zebedeos. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús.
y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca. Rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de aquel impostor, estando en vida anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso da orden de que vigilen el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: ahí tienen la guardia. Vayan ustedes y aseguren la vigilancia como saben. Ellos fueron, sellaron la piedra y con la guardia aseguraron la vigilancia del sepulcro. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en la primera lectura de hoy, aquí vemos a alguien que confía plenamente en Dios, aún en medio del sufrimiento. Dice que no se resistió, que no echó atrás, aun cuando vinieron golpes, burlas y humillaciones. Eso, hermanos, no es fácil, porque cuando uno pasa por momentos difíciles, lo primero que quiere es salir corriendo, evitar el dolor. Pero aquí vemos a alguien firme, que sabe en quién ha puesto su confianza. Dice también que el Señor le ayuda y por eso no queda confundido. Esa es la clave. No es que no haya dolor, es que Dios está ahí en medio de ese dolor. Y eso es lo que hoy se nos regala. Aprender a confiar en Dios, incluso cuando las cosas no son fáciles. El salmo de hoy recoge el clamor del corazón en medio del sufrimiento, pero también es una oración que aún en medio del dolor sigue mirando a Dios. En la segunda lectura, aquí vemos a Jesús
que siendo Dios se humilla, se hace pequeño, se hace obediente, se entrega completamente, no busca grandeza, no busca imponerse, sino que se abaja por amor. Y por eso Dios lo levanta. Esto nos enseña que el camino de Dios no es el orgullo, sino la humildad. En el Evangelio de hoy, hermanos, escuchamos todo lo que Jesús vivió, la traición, el abandono, las burlas, el sufrimiento y su entrega en la cruz. Duele ver cómo Jesús fue tratado, cómo fue rechazado, cómo muchos le dieron la espalda. Pero en medio de todo eso, hay algo que no cambia y es su amor. Jesús no se echa atrás, no responde con odio, no se defiende con violencia, no abandona, sigue adelante por amor, por ti, por mí. Y eso toca el corazón, porque uno se da cuenta de que Jesús no se quedó en palabras, lo dio todo. Hoy no es solo escuchar una historia, es mirarnos por dentro, ver en qué momento también nosotros fallamos, en qué momento nos alejamos, en qué momento no respondemos como Él espera. Y al mismo tiempo es reconocer que su amor sigue ahí, que su entrega sigue siendo para nosotros. Este domingo de Ramos es una invitación a caminar con Jesús, a no dejarlo solo, a acompañarlo de verdad con la vida. Señor, hoy quiero acompañarte en tu camino. Ayúdame a no alejarme de ti, a no darte la espalda en los momentos difíciles. Dame un corazón humilde, capaz de amarte y seguirte de verdad. Gracias por tu entrega, por tu amor tan grande y por no dejarme nunca. Amén.